Raúl. Quiero confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Sí, qué bueno. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar de este seminario. Estoy muy contenta también de poder compartir con Rodrigo, con Soledad, con Raúl. Además, en un tema que me gusta mucho, que me interesa mucho. Y lo que voy a hacer hoy día es, bueno, tratar de comparar el tratamiento actual de los principios penales en la Constitución y qué podemos sacar en limpio de las propuestas contenidas en el proyecto que se rechazó en el mes de septiembre, ¿no? A ver si es que eso podría servir luego para la discusión de mediano y largo plazo, o, bueno, en fin, ojalá que no tan largo. Bueno, a ver, yo creo que para nadie es un misterio la relevancia que tienen los principios penales en tanto límites al jus puniendi, y diría que ello cobra especial relevancia en tiempos de tanto punitivismo, de penas desproporcionadas, de delitos de dudosa lesividad que están ocupando la agenda legislativa, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que resulta interesante volver sobre la actual regulación de los principios penales, así como a las formulaciones que se plantean en el proyecto que mencioné. En términos generales, uno puede sostener que la Constitución del 80 y sus sucesivas modificaciones se centra especialmente en la regulación de los límites formales a la potestad penal del Estado, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que descuida el tratamiento de límites materiales al jus puniendi. Recordemos que los primeros, ¿no?, los límites formales se relacionan con el instrumento que sirve de fuente a los preceptos penales, ¿no?, que en nuestro sistema solo puede ser la ley, principio de legalidad, y que los límites materiales se relacionan más bien con el contenido de esos preceptos penales, en cuyo caso podemos referir principios tales como el de proporcionalidad, el de ofensividad, el de culpabilidad, entre varios otros, ¿no? Bueno, en esa línea, ¿no? Y respecto al principio de legalidad, se sabe, ¿no?, que existe una regulación relativamente clara del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable y como contrapartida, ¿no?, de retroactividad de la ley penal que sí resulta favorable al condenado, y una regulación explícita, aunque no todo lo clara que podría ser, del principio de taxatividad, que en lugar de referirse a la precisión que debe caracterizar a las leyes penales, apunta más bien al carácter expreso de ellas, ¿no? Los principios de reserva de ley, de exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y de exclusión de la analogía no tienen una regulación directa como en los casos referidos o explícita, ¿no? Pero sí pueden desprenderse del texto atingente a los demás subprincipios del de legalidad, lo que ha permitido, la verdad, es que la dogmática sin problemas afirme la vigencia de todos ellos, ¿no? La situación no es tan clara en relación con los límites materiales. Si nos concentramos especialmente en los tres que mencioné, o sea, proporcionalidad, ofensividad y culpabilidad, advertiremos que ninguno de ellos se consagra de manera expresa, lo que ha obligado, ¿no?, a que la doctrina efectúe a veces importantes esfuerzos interpretativos orientados a afirmar que ellos al menos tienen un reconocimiento indirecto en nuestro sistema jurídico, ¿no? Es común en ese sentido que los principios de ofensividad y de culpabilidad se relacionen, por ejemplo, ¿no?, con la idea de dignidad humana, en tanto principio fundante del orden constitucional, de acuerdo con lo cual se plantea que, bueno, el sujeto que resulta afectado por la potestad penal del Estado no debe ser instrumentalizado para la consecución de fines distintos a la protección de bienes jurídicos, cuestión que claramente se verificaría o podría no plantearse si es que se regula un delito carente de bien jurídico, o si es que se sanciona a un sujeto que en el caso concreto no afectó bien jurídico alguno, no lo puso en peligro siquiera, ¿no? Tratándose del principio de legalidad, también se plantea la necesidad de entender a la persona como un individuo dotado de dignidad, ¿no?, y por ende potencialmente racional y capaz de conductas intencionales, cuestión que se opondría, por ejemplo, a castigarlo por el simple hecho de ocupar una determinada posición, ¿no?, o sin que haya actuado con dolo o al menos de manera imprudente. Frente a este panorama, ¿no?, la propuesta de nueva constitución recientemente rechazada presenta algunas novedades que creo pueden ser útiles e interesantes en la discusión relativa a la reforma o reemplazo de la constitución actualmente vigente.
Antes de pasar al examen de los principios en cuanto tales, quisiera destacar lo que establece el artículo 15, número 1 de este proyecto, ¿no? Cuyo contenido puede ser muy importante a la hora de interpretar la consagración y extensión, ¿no?, que podrían tener los principios penales. Este artículo establece que los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Desde el punto de vista de los principios, entonces, esta constituye una disposición relevante que podría permitir la aplicación directa de principios reconocidos en esos instrumentos, o sea, instrumentos internacionales de las características que indiqué, a pesar de no encontrarse ellos regulados explícitamente en el texto constitucional, ¿no? Ahora, si uno ya analiza directamente los principios, y comenzando por los de carácter formal, que, como dije, se relacionan claramente con el principio de legalidad, es posible sostener que la propuesta de nueva Constitución reconoce de forma expresa el principio de irretroactividad y de taxatividad penal, y que establece, aunque de un modo más indirecto, los principios de reserva legal, de exclusión de la costumbre como fuente de derecho penal y de exclusión de la analogía. Entonces, digamos que desde esa perspectiva no hay tantos cambios en materia de límites de carácter formal. De todas maneras, cabe destacar que el artículo 112 de la propuesta, en su número 1, establece que ninguna persona podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delitos según la legislación vigente en aquel momento, precepto que claramente se relaciona con el principio de irretroactividad y que en tanto plantea que el delito debe encontrarse establecido por la legislación vigente, puede entenderse como una disposición que contiene una referencia relevante a los principios de reserva legal, de exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y de exclusión de la analogía. En lo que respecta al principio de irretroactividad de la ley penal, me parece que resulta destacable que esa disposición se centre en la condena, o sea, en la imposición de la pena aplicable frente a la comisión de un delito, y en ese sentido se trata de una norma novedosa en comparación con la manera en que actualmente se regula dicho principio en la Constitución del 80, que no contempla una regla de este mismo tenor, ¿no? En el caso de lo que establece el artículo 112, número 2, se dispone que ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley que haya entrado en vigencia con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al imputado. Como podrá advertirse, la propuesta se basa en el reconocimiento de dicho principio de la Constitución del 80, pero mejora algunos aspectos relativos a su regulación. Así, por ejemplo, se reemplaza la exigencia de que la ley haya sido promulgada por la de que la ley haya entrado en vigencia, que es lo que creo debería importar desde el punto de vista de la imputación penal. Además, se reemplaza afectado por imputado, término que es mucho más preciso técnicamente si se considera que nos encontramos ante una eventual atribución de responsabilidad penal, ¿no? Además, cabe destacar, ¿no?, que esta disposición se enfoca no en la condena, sino que en la regulación del delito, ¿no? Con lo cual ella viene a complementar lo establecido en el artículo 112, número 1 de la propuesta. También de dicha regla, en tanto alude expresamente a la ley, es posible desprender un reconocimiento implícito, ¿no?, muy en la línea de la Constitución del 80, de los principios de reserva legal, exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y prohibición de la analogía, ¿no? En el numeral 3 del artículo 112 se establece que ninguna ley podrá, o se dispone que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté descrita de manera clara y precisa en ella. Nuevamente nos encontramos, creo, frente a un avance en comparación con la Constitución del 80, que en lugar de señalar que la descripción de la conducta no debe ser clara y precisa, establece, como ya indiqué, que ella debe encontrarse expresamente descrita en la ley, ¿no?, término que es bastante más ambiguo, ¿no? Como en los casos anteriores, la referencia a la ley permite deducir que también se recogen los principios de reserva legal, de exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y de prohibición de la analogía, pero muy en la línea de lo que todavía es actualmente vigente en la Constitución del 80, ¿no?
En el ámbito de los principios de índole material, una primera cuestión que creo debe destacarse y que se vincula directamente con el principio de humanidad de las penas es la supresión expresa de la pena de muerte y la proscripción también expresa de las penas crueles, inhumanas y degradantes. Esto está en el artículo 21, número 2. Se trata de cuestiones que, si bien tienen un claro reconocimiento en diversos instrumentos internacionales, hacían necesaria una consagración expresa, ¿no? Héctor Hernández ha planteado, era necesaria una reafirmación en el plano interno ¿no? de estos principios. Y yo estoy de acuerdo con esa aproximación. Creo que efectivamente, a pesar de que la vigencia creo que existía y era reconocida, es bastante simbólico que haya una proscripción directa de esta clase de sanción penal. Bueno, por cierto, se deja atrás ¿no? el sinsentido de hacer referencia a la posibilidad de imponer la pena de muerte entre las garantías constitucionales, que era una cuestión bastante criticada y sigue siendo criticada ¿no? en relación con la Constitución del 80. Junto con ello, creo que uno debe celebrar que la propuesta de nueva Constitución regule de manera explícita ¿no? el principio de proporcionalidad de las penas. Esta es la gran novedad en materia de límites materiales, ¿no? Entre las denominadas garantías procesales mínimas, ese es el digamos, contexto sistemático en el que se ubica esta máxima, que están recogidas ¿no? en el artículo 111 de la propuesta, se establece la de ser sancionado de forma proporcional a la infracción cometida. Bueno, insisto en que esta creo que es la cuestión más notable de la propuesta, pues plantea algo realmente novedoso si uno lo compara con la Constitución actualmente vigente, ¿no? Ahora, en cuanto a su ubicación, habría sido mejor que esta garantía se hubiera consagrado como un principio de índole propiamente penal y no que quedara confundido entre las garantías procesales, ¿no? Y esta es una cuestión que me parece relevante. Así también lo ha destacado ¿no? El mismo Héctor Hernández, ¿no? Porque la actual ubicación del principio en esa propuesta podría llevar a pensar que su ámbito de aplicación se reduce a la imposición judicial de la pena y no que se extiende a la regulación legislativa de los delitos, que es probablemente el ámbito donde mayores vulneraciones se producen al principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, eso, a pesar de que admite otra interpretación posible, creo que habría sido deseable, ¿no? que esto tuviera, digamos, el carácter de principio de carácter penal, ¿no? Expresamente, y no que se relacionara con el proceso. En cuanto a su contenido, si bien se trata de una regla que podría parecer bastante general, en atención a la referencia que se hace de una infracción y no un delito, creo que ya debe ser interpretada de manera sistemática, ¿no? en el contexto de las garantías procesales penales que resultan aplicables a toda persona, lo que podría provocar ¿no? que fuese discutible una aplicación directa del principio de proporcionalidad más allá de las infracciones penales, ¿no? por ejemplo en el ámbito de las infracciones administrativas, lo que obviamente sin perjuicio de que pueda aplicarse genéricamente la idea de proporcionalidad de las sanciones en virtud ya sea de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes o recurriendo a algún otro principio o norma contenido en la Constitución. O sea, eso se hace hoy en día y nos genera mayor escándalo, ¿no? No obstante lo señalado, creo que el texto surgido de la Convención desperdició la oportunidad de regular explícitamente los principios de culpabilidad y de ofensividad. Esto último creo que es más un sueño que algo que algún día vaya a ocurrir, pero bueno, lo planteo de todas maneras. Tratándose del principio de culpabilidad, nuevamente entre las garantías procesales penales, se establece que no se presuma de derecho ¿no? la responsabilidad penal, esto en el artículo 111 letra D, con lo cual se ha insistido en una regulación que la doctrina, a mi juicio, con mucha razón, ha calificado de meramente parcial o incluso de rebuscada el principio de culpabilidad, que no considera varias de las otras dimensiones que tiene esa máxima, ¿no? que no solamente se relaciona con la presunción de la responsabilidad penal o algo por el estilo, ¿no?
Creo que eso hace recomendable que se refuerce la argumentación referida al reconocimiento de este principio en el contexto, ya sea, bueno, de la propuesta de nueva constitución o si es que se adoptara digamos, una discusión futura, algo en esta misma línea, ¿no? Por lo mismo, claro, si uno tuviera que complementar este precepto, uno podría recurrir nuevamente al principio de la dignidad humana o la idea de dignidad humana, que obviamente está también regulada o contemplada en la propuesta de nueva constitución. Y claro, con lo cual, o sea, si llegamos a eso, uno podría confirmar que en realidad, desde la perspectiva del principio de culpabilidad, no hay mayores avances en la propuesta de nueva constitución, porque estamos ante un principio que más o menos se regula de la misma forma que en la constitución del 80, ¿no? En lo que respecta al principio de ofensividad, el texto propuesto no contiene una referencia expresa a la idea de que no puede existir un delito ni imponerse una pena sin una afectación de un bien jurídico. Eso, no sé si alguna constitución en el mundo lo haga, pero bueno. Tampoco existe una alusión clara a la necesidad de que la pena estatal tenga, por ejemplo, una justificación racional, que podría ser una vía un poco más indirecta de reconocer el principio, pero que de todas maneras me parece interesante porque le impondría al legislador un estándar más o menos elevado a la hora digamos, consagrar delitos y penas asociados a ellos, ¿no? Eh, claro, desde esta perspectiva, ¿no? Insisto, creo que se ha perdido la oportunidad de regular uno de los principios que más se relaciona con la legitimidad del derecho penal y con la existencia de lo que Miren Corcoy denomina un derecho penal no autoritario, ¿no? Lo cual implica, ¿no?, que el derecho penal no pueda basarse en el mero arbitrio de la autoridad, sino que debe sustentarse en la lesión o al menos en el peligro que el delito supone para otras personas, ¿no? Sin embargo, bueno, también es posible deducir el principio de ofensividad de otras ideas o de otros preceptos. Siempre vamos a poder recurrir a la idea de dignidad humana, ¿no? Y por lo tanto, plantear que imponer una pena sin un fundamento, o sea, sin que afecte un bien jurídico, implica instrumentalizar a la persona que debe sufrirla. Y junto con ello, uno podría decir que el principio de ofensividad puede desprenderse de tratados internacionales, ¿no?, que de una u otra forma proscriben la arbitrariedad del Estado respecto de determinadas medidas, entre ellas, por cierto, las penas que afectan a derechos fundamentales de las personas, ¿no? Adicionalmente, en la propuesta de nueva constitución, uno puede inferir el principio de ofensividad de algunas disposiciones más específicas. Por ejemplo, en el artículo 110, número 1, se establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente, ni esta ser restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y la ley, con el inconveniente de que se trata de un precepto referido específicamente a eventuales privaciones o restricciones de la libertad y no de manera genérica a cualquier pena que pudiera afectar a una persona. Entonces, ahí potencialmente se podría generar un problema en relación con la ofensividad cuando la pena no es privativa de la libertad. Por último, la regulación expresa del principio de proporcionalidad en la propuesta de nueva constitución creo que puede servir para entender que el principio de ofensividad también se encuentra implícitamente reconocido en su texto, ¿no? Es bastante común que se haga un vínculo importante entre el principio de proporcionalidad y el de ofensividad, y particularmente entre la idea según la cual cada medida o la pena en este caso tiene que tener una cierta aptitud o idoneidad, ¿no? Ese es probablemente el aspecto del principio de proporcionalidad que más se relaciona con la máxima ofensividad, ¿no? Y ellos así porque según este subprincipio de idoneidad o de aptitud, la pena estatal debería ser apta para alcanzar el fin de protección del bien jurídico que la fundamenta, ¿no? Y así, por ejemplo, el hecho de imponer una pena a quien mata a otra persona debería servir a la finalidad de proteger la vida de los individuos, y que se logra ciertamente de manera indirecta, ¿no? Si es que el Estado logra, en los hechos, ¿no?, castigar penalmente a quienes cometen homicidios, ¿no?
Ya voy finalizando mi presentación. Quisiera solamente destacar que también en el ámbito de las relaciones entre el principio de proporcionalidad y el de ofensividad, se advierte que, claro, si uno considera que uno de los factores para determinar la cuantía de una pena debería ser justamente la relevancia del bien jurídico subyacente al delito, claro, ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a definir la relevancia del bien jurídico? Es claramente un problema, ¿no? Pero una vez que eso lo hemos esclarecido mínimamente, entonces uno tendría que dar el paso a plantear la regulación de penas que tengan alguna relación con esa importancia relativa del bien jurídico de que se trate, ¿no? Por lo mismo, un sistema político que valora más la vida que la propiedad, para ponerlo en un ejemplo más o menos sencillo, debería castigar más drásticamente que comete un delito que afecta la vida de otra persona, paradigmáticamente un homicidio, en comparación con un delito que solo afecta la propiedad ajena, como podría ser un hurto, ¿no? Bueno, eso era lo que quería presentar. Creo que justo